Hola, soy Malvina Cabrera. Estamos en la radio Frecuencia 1, 92.1. Este es el lugar donde yo trabajo, donde todos los días comienzo mis mañanas, donde comparto con todos los que están del otro lado la mañana, la información. Esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que hago todos los días, así que bueno, los invito a que conozcan un poco de mi historia, a que conozcan mi lugar. Mari Bucolini, Sociedad Anónima. Teléfono 461-101, 461-438. Armstrong. Implementos Agrícolas Cele, calle Pública 1656. Teléfono 461-452. Supermercado Gatti, siempre junto a usted. Roldán 1657. Teléfono 460-213. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080. 461-180. Termoplast SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, Farmacéutica, Roldán 1677. Plastron SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Marmolería Armstrong, mármoles y granitos concentrados e importados. Paseo Presidente Perón, 1453, teléfono 461-425. MC Muebles, Fisher 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet, Servicios Metalúrgicos, Área Industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Mi Lugar. Hoy nos hemos acercado a un medio de comunicación, a estos estudios de Frecuencia 1, 92.1, y nos encontramos con alguien que también trabaja en este medio y también tiene su historia en los medios, que es Malvina Cabrera. Bienvenida, Malvina. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias. Nos llegamos a tu lugar de trabajo, un poco sin invadirte, nos acercamos a tu lugar, y me gustaría conocer ¿cómo fue que vos llegaste hasta acá? ¿Cuál fue la trayectoria tuya? ¿Cómo te empezaste a formar? En fin, lo que ha sido tu historia de camino hasta acá. Bueno, todo esto de la locución y de la radio empezó, yo digo siempre como, en realidad fue en la escuela, empezamos a hacer un taller, hubo que hacer la práctica, pero empieza mucho antes la historia, cuando era muy chica. Ajá. Muy chica estuve... toda mi vida fui vecina de Herminia Prato, así que claro, estuve mucho tiempo imitándola, mientras la veía y la escuchaba. Ella hacía radio también, así que me crié ahí en su casa con su sobrina. Mira. Así que bueno, hacíamos noticieros ahí, jugábamos y la imitábamos todo el tiempo. Y bueno, era lo mío, me gustaba mucho. Claro. Muy chiquita aprendí a leer
muy chiquita, estaba en el jardín cuando leía y leía de corrido, entonces me sentaba y empezaba a leer las noticias y me gustaba transmitir eso. Mi papá era albañil, me acuerdo, y teníamos entonces en el patio de la casa la máquina de mezclar. Claro. Entonces metía la cabeza ahí adentro y ahí empezaba a leer las noticias, porque la voz se transformaba y se hacía eco. Entonces ahí leía noticias, presentaba canciones, presentaba cantantes, hacía sorteos de loterías, de bingo, hacía todo ahí adentro de la máquina de mezcla de mi papá. Así que bueno, siempre me gustó. Y era la del vozarrón siempre en la escuela, era la que había que hacer callar un poco. Y siempre fue así. Yo me acuerdo que teníamos los actos de la escuela. Yo hice mi escuela primaria en la escuela 600 y tengo muy poco de verme caracterizada con algún personaje, sí dirigiendo los actos. Siempre me tocaba la parte de la narración, de relatar, de presentar y bueno... Siempre me destaqué siempre por la voz, por hablar muy fuerte. Aprendí a leer, como te decía antes, de muy chica, entonces, bueno. Claro, una inclinación evidente desde entrada. Sí. Qué notable. ¿Quién te fue orientando con eso, digamos, más allá de lo que era tu iniciativa y tus ganas de, bueno, en principio de jugar y después un poco cada vez más serio, supongo, ¿no? Sí, después lo perdí un poco, o no recuerdo después haber continuado. Ajá. Siempre fui muy tímida. Claro. Los que me conocen no lo pueden creer, dicen que es absolutamente mentira, pero siempre fui muy tímida, entonces no lo tenía ahí como guardado. Después en el secundario, yo hice el secundario en la escuela 33, había que presentar talleres. Empecé a descartar todo lo que sea manual, porque no era lo mío, y termino en un taller de periodismo. Mira. Hicimos gráfico primero, así que escribí un año para una revista, y después hicimos radio. Cuando llegamos a la parte de práctica en la radio, el profesor era Gustavo Tomasi, es un periodista de Cañada de Gómez. Él nos hace hacer la práctica en la radio, fue en la 90.7. Así que fuimos todo el curso que formaba parte de ese taller, empezamos a hacer un programa de radio para tener la práctica. Éramos locutores, operadores, productores, de todo. Me tocó el micrófono de nuevo, porque era la que tenía la voz más fuerte, así que me tocó de nuevo el micrófono. Bueno, y él me orientó un poco en cómo usar la voz, la selección de noticias, el tema de producción de un programa. El programa, esa pasantía, digamos, duraba 2 meses y yo me quedé. Me propusieron quedarme y me quedé. Estuve 2 años trabajando ahí. ¿Y ese fue el ámbito, digamos, que te llamó la atención, que te atraía, digamos, te sentías en tu lugar? Sí, porque me quedé haciendo ese programa que era para los jóvenes, se llamaba Dimensión Joven, y había un poco de todo. Había desde, bueno, música, por supuesto, noticias de espectáculo, de interés general, etc. Pero estando ahí trabajando, me ofrecen operar controles a Cacho Godoy, que estaba haciendo su programa de folclore y de tango a la mañana. Entonces ya había aprendido un poco a manejar controles ahí, así que le dije que sí y arranqué con él. Hacíamos ese programa de tango y folclore. Con Cacho aprendí a escuchar tango, que no escuchaba nada. Imagínate que yo tenía en ese momento 17 años. Claro. Entonces, si bien folclore sí ya escuchaba en mi casa, el tango lo aprendí ahí. Y bueno, de Cacho pasé a Juan Godoy, que hacía otro programa a la mañana también, y me quedé también, era un informativo, informal, pero un informativo, así que me quedé también ahí y pasaba todo el día ahí, a la mañana con ellos y a la tarde conmigo. Claro, evidentemente había una preparación también humana, ¿no? Quizá quien te conoce, bueno, me toca conocerte, estuve compartiendo con vos algunas cuantas cosas cuando estuve por acá y realmente no solamente está el tema de la voz, sino de lo que decís también, ¿eh? O sea, como que tenés palabras para decir y no sos una persona que vaya livianito, digamos, con el lenguaje. O sea, que se ve que también había una preparación no solamente técnica, digamos, u orgánica, digamos, para poder hablar, sino que también había una especie de verdad para contar, ¿no? ¿No te parece? O sea, por lo menos yo que te conozco creo que algo fuerte siempre tratás de transmitir. Sí, yo creo que sí, es lo que intento al menos, es lo que intento al menos. Me gusta que pensar que le sirve al otro lo que está escuchando. Claro. Me gusta eso. Al principio, ya te digo, todos los programas
fueron muy comerciales, muy livianitos, les digo yo. Ajá. Y cuando empecé a comprometerme un poco más, me gustó más. Claro. Me gustó más todavía. Hablo de cuando empecé a hacer noticieros. Estuve mucho tiempo haciendo programas comerciales y más, digamos, llevados para los jóvenes. Uh-huh. Y después cuando arranqué con el noticiero, bueno, el compromiso es otro, la responsabilidad es otra, y me gustó más, me gusta más. Ciertamente. Me ha tocado incluso escucharte dando consejos, incluso de valores y de, digamos, de ciertas actitudes a los jóvenes que a lo mejor no eran tan sencillas de decir ni de escuchar, Uh-huh. pero eso también te hace una especie de estilo valiente, ¿no? De alguna manera. Cuando uno llega para arrancar el programa y y empezás a ver las tapas de los diarios y todo lo que pasa, es tremendo. Claro. Y entonces trato de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y escuchar toda la mañana todo lo que pasa, y hay que contarlo porque pasa. Claro. Pero toda la mañana, bueno, yo soy de las que googleo en algún momento de la mañana, bueno, alguna buena noticia, algo bueno para contar, Claro. algo que puedan rescatar para salir un poco de todo eso. Lo que hay que contar, hay que contarlo. Seguro. Y lo tengo que hacer. Pero también me interesa eso, que sepan que pasan cosas buenas también. Claro. Que hay de lo otro. Claro, porque si no queda como todo muy seccionado, digamos, como se muestra solamente una especie, un aspecto. E incluso, digamos, de alguna manera el comunicador tiene esa responsabilidad de ser universal, ¿no es cierto? Porque dentro de la noticia hay a veces muchas apreciaciones, y viste que hoy que está el tema político, a lo mejor más candente por el tema electoral, Sí. también uno está más presionado dice una palabra, dice otra, y parece que uno se ubica en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Sí, Debe ser delicado. Hay que ver, seleccionar bien de dónde uno lee, saber que existen diarios en el interior también, que cuentan la noticia de otra forma. Ajá. Entonces, yo trato de mirar todo, de leer todo, desde los diarios más conocidos hasta irme y buscar las páginas digitales de los pueblitos, a ver cómo ellos cuentan la noticia que pasa ahí. Claro. Trato en ese sentido, sí, de ser muy selectiva, de leer antes, de transmitirlo. Uh-huh. A veces no hay tiempo, porque la noticia por ahí surge y tenés que sacarla. Entonces, pero bueno, con el tiempo uno va adquiriendo, digo yo, una capacidad de voy leyendo y con el otro ojo voy mirando a ver lo que viene abajo, porque por ahí es, qué sé yo, el morbo, por ejemplo, que hay al que usan algunos diarios, sé que puede impactar a los que están escuchando. Claro. Entonces, bueno, trato de ser cuidadosa en eso. Claro. ¿Qué significa este ambiente para vos, de tanto estar aquí? Y ese es mi segundo hogar. Uh-huh. Yo paso muchas horas del día acá y cuando no estoy acá también estoy pensando en lo que voy a hacer al otro día o alguna noticia que me dejó impactada, entonces buscar desarrollarla mejor. Yo arranco la mañana acá, empiezo muy temprano y bueno, trato de dar lo mejor de mí. Puedo trabajar libremente. Mónica Soria, que es la directora de la radio, me deja trabajar absolutamente libre, jamás me ha dicho nada. En realidad nadie, de todas las personas con las que trabajé en estos 17 años que llevo en la radio, jamás nadie me ha dicho lo que tengo que decir o me ha dicho esto no lo digas. Y me ha tocado trabajar con gente de fuerte ideología y que uno la reconocía, por supuesto. Uh-huh. Pero jamás me han puesto un límite ni me han bajado línea, nada. Siempre he trabajado con total libertad. Bueno, y ahora acá también, que estoy aprendiendo un montón de cosas. Yo me cuesta mucho la entrevista, por ejemplo, uh-huh. Y sin embargo ahora con Mónica la estoy aprendiendo y la estoy haciendo de a poco. Después de tanto tiempo estoy aprendiendo esto Claro. de entrevistar, que no lo hacía y ahora siempre llega, ¿no? Siempre llegan los momentos. Seguro. Vas madurando y vas llegando a eso. Vamos a hacer un pequeño corte, Malvina. Vale. Y después de los anunciantes vamos a continuar aquí en este lugar tan misterioso y a la vez apasionante, y aquí en Mi Lugar. Mari Bucolini, Sociedad Anónima. Teléfono 461-101, 461-438. Armstrong. Implementos Agrícolas Cele, calle Pública 1656. Teléfono 461-452.
Supermercado Gatti, siempre junto a usted. Roldán 1657, teléfono 460-213. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. Municipalidad de Armstrong. Más para todos. www.armstrong.gov.ar. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, Farmacéutica, Roldán 1677. Plastron SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Marmolería Armstrong, mármoles y granitos concentrados e importados. Paseo Presidente Perón, 1453, teléfono 461-425. MC Muebles, Fisher 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet, Servicios Metalúrgicos, Área Industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Continuamos aquí en Mi Lugar con Malvina Cabrera. Y Malvina, seguramente en estos años has cosechado un montón de anécdotas, ¿no? Y también habrás compartido con gente que a vos te habrá resultado significativa. Me gustaría que compartieras un poquito ese tema de las anécdotas o la particularidad de algún compañero de trabajo, etcétera. Bueno, yo te nombraba antes a Cacho Godoy, ¿no? Que empezaba su programa, ahí empecé a ser operadora en su programa de tango y folclore. Y yo me acuerdo ahora, en ese momento a lo mejor era común para mí verlo, y me acuerdo ahora la forma que tenía Cacho de trabajar. Te traía el cassette, era cassette en ese momento, claro, preparado absolutamente donde tenía que salir. Yo no tenía que trabajar, nada más que ponerlo y play, nada más. Y venía con la lapicera en el cassette y te ubicaba la cinta la dedicación que ponía Cacho para eso. Y me quedó siempre esa imagen de verlo traer todo así tan preparado. Y después te puedo contar un montón de lo que fue mi trabajo en FM Imagen, que fue a partir del año 2000. Liliana Sarich era la directora de la radio. La radio fue un boom en la ciudad. Era lo que cualquier locutor hubiese soñado hacer. Claro. Y bueno, empecé a trabajar ahí. Empecé a hacer programas a la tarde y después ya nos pasamos a la noche y empecé a trabajar sábados a la noche. Entonces, en el programa del sábado a la noche, los chicos podían llamar, digo los chicos porque la mayoría eran jóvenes, empezaban a llamar antes de salir. O sea, esa era la previa en aquel momento. Te estoy hablando del año 2000, era la previa en aquel momento. Los chicos salían al aire y contaban lo que estaban haciendo, dónde iban a ir. Hemos llegado a sacar, qué sé yo, entre 40 y 50 llamados al aire, chicos de toda la zona. Eso era maravilloso. Eso era buenísimo. Era buenísimo porque yo me los encuentro ahora, compartí muchas adolescencias. Claro. Y los encuentro ahora, ya somos grandes, todos adultos, madres, padres, y nos encontramos y todos se acuerdan de ese programa. A mí me daba muchísimo placer hacer eso. Y la verdad que era buenísimo, era muy lindo, muy lindo. ¿Qué significan todas estas digamos así, estos instrumentos que vos manejás, principalmente el micrófono como más significativo, ¿no? ¿Qué te significan a vos una consola, una pantalla, una computadora para seleccionar música? ¿Cómo vivís ese entorno, digamos? Y esta es mi forma de expresarme, es mi manera de expresarme desde el micrófono con la voz y bueno, después tratar que salga lo mejor posible lo que uno hace, que el producto sea bueno.
la selección de la música, intento ponerme en el lugar del que está del otro lado y lo que le gusta. Tratamos de no ser reiterativas con la música. Por ahí Moni se encarga un poco más de los 80, yo soy del 82, soy más joven que ella, entonces yo voy más para el lado de los 90 y acordarme de todo eso. Claro. Y tratar de seleccionar buena música para que el momento sea agradable. Claro. Después, bueno, vienen las noticias y, como te decía antes, seleccionar también eso, pero este es mi mundo chiquito acá donde me expreso. La conciencia de que del otro lado hay gente que a lo mejor, digamos, de muy diversa clase, en fin, de gente con más formación, con menos, con más edad, con menos. ¿Qué produce en vos? Vos decías recién, yo pienso en el que está escuchando. Y a la hora de hablarle, digamos, ¿cómo te pesa eso, digamos? Y bueno, uno sabe que hay de todo del otro lado y que la mayoría está trabajando, entonces bueno, tratamos de no hacerle, en mi caso, la mañana tan pesada, de no abrumarlos con tanta información, saber que la mayoría hay que contarle lo concreto y seguir adelante. Y bueno, a veces uno no tiene tanta conciencia de la cantidad de gente que hay del otro lado. Claro. Pasa cuando por ahí te saludan o te reconocen en la calle y que vos decís, la verdad que no me esperaba que tanta gente haya escuchando. Por ahí, qué sé yo, a mí me inhibe un poco cuando sé que hay tanta gente escuchando. Nosotros tenemos comunicación a través de las redes sociales con la gente y bueno, estamos en internet también, entonces por ahí te escribe gente que está en Italia y que está conectada con la gente de acá y con las noticias de acá, entonces bueno, o qué sé yo, amigos nuestros que están en otro lado y bueno. Es una responsabilidad grande. Es toda una responsabilidad, claro, sí. Claro, sin duda. Malvina, por otro lado, más allá de lo que es el trabajo en los medios, vos también tenés, digamos, una preparación para la actividad física. Contanos un poquito cómo es eso, cómo es ese trabajo, vamos a decir, paralelo que tenés. Bueno, yo en el año 2005 aproximadamente, por un tema personal, qué sé yo, sufrí una especie de ataques de pánico y todo eso, me recomiendan hacer yoga, empiezo a hacer yoga y me enamoré absolutamente del yoga. Entonces, bueno, decidí estudiar, no era para dar clases, pero bueno, después terminé dando clases, pero decidí estudiar, entonces me fui a Rosario, estudié el instructorado de yoga científico en el Instituto Ada Lamboy. Ahí estuve durante más de un año estuve haciendo ahí el instructorado. Después me especialicé en preparación para el embarazo, así que hice también eso. Y empecé a trabajar, empecé a dar clases de yoga científico. Empecé con poquitas alumnas y bueno, eso cada vez fue creciendo cada vez más. Tuve muchos turnos, muchas alumnas, bueno, tenía tiempo para todo eso, así que durante todo ese tiempo que di yoga estuve también alejada de la radio, así que bueno, me dediqué a eso. Y después lo que hice fue un instructorado en Pilates. Ya tenía el trabajo, ya me habían hablado para trabajar, así que hice el instructorado de Pilates, que bueno, venía como a complementar todo lo que yo había hecho en yoga científico y empecé a trabajar inmediatamente. Sí. ¿Te gusta la docencia entonces, de alguna manera podemos decir? Sí, ¿Y qué sentís? Bueno, ahí que transmitís otras cosas en ese ámbito. ¿Cómo lo vivís eso? Sí, fue muy personal eso. Todas esas técnicas me ayudaron muchísimo. Entonces, voy más allá de la actividad física, más allá si vienen a buscar de todo, de la tonificar, ser flexibles, pero a mí yo encontré un espacio en eso. Bien. Entonces intento que el que llega encuentre su espacio. Y me pasa eso, me pasa con los grupos que tengo, tanto de yoga, que me vienen siguiendo desde hace 10 años, como en Pilates. Los grupos que tengo, las mujeres siempre dicen eso, ellas encuentran su espacio ahí. Y además de la actividad física, nos reímos y charlamos y contamos nuestras cosas y apoyamos a la que no tuvo un buen día. Y bueno, con esto que tiene el WhatsApp también tenemos nuestro grupo y sabemos la que pasó por algo y nos estamos hablando todo el tiempo. Formamos un grupo humano muy interesante y a mí me gusta eso. Trato de saber leer, que es lo que trae, en el caso mío, la mujer, porque tengo solamente alumnas mujeres por ahora,
qué es lo que trae, ¿no? En el instructorado de yoga científico tenemos psicología social y es una obligación rendirla, donde nos hablan de las diferentes posturas que tiene el otro y saber leerlas. Bueno, aquel que está siempre cerrado, saber leer todo ese tipo de cosas en los demás, la importancia de que el profesor ayude, de que anime, de tocar al otro para ayudarlo. Entonces, bueno, trato de implementar todo eso. ¿Qué le brinda, si pudieras decir en 2 o 3 trazos, el yoga, qué le brinda a alguien que comienza o que se dedica un poco a eso? Aparte de lo físico, de la flexibilidad y todo lo que recuperan y que aumenta la autoestima. Mira. Yo he visto mujeres de ser con muy baja autoestima a empezar a valorarse más. Mira qué lindo. Nos brinda un espacio para nosotras que es difícil encontrar. Claro. Las que somos mamás nos dedicamos absolutamente a eso y dejamos de lado un montón de cosas, y cuando descubrimos que podemos tomarnos esa hora para nosotras, nos quedamos así, ¿no? Asombradas, y empezamos a aprovecharla más. Y yo creo que también, qué sé yo, el compartir, el poder brindar experiencias con la otra, saber que a lo mejor una se piensa que soy yo la única que no tiene tiempo para hacer cosas, y cuando vos empezás a contar te das cuenta que somos varias, claro, las que trabajamos, que tenemos hijos, y a lo mejor por las ocupaciones diarias dejamos de lado cosas propias y bueno, empezamos a ocuparnos de nosotras. Se puede decir que de alguna manera el yoga tiene una cierta espiritualidad de fondo, vamos a decir así, que vamos a decirlo en el sentido amplio, ¿no es cierto? Una espiritualidad, o sea, más allá de lo que vos decías, evidentemente todos estos ingredientes que vos le estás comentando pertenecen de alguna manera a una espiritualidad personal, o una persona se enriquece también por dentro, sí, con eso, ¿cierto? Sí, no, yo creo que nos ayuda a estar conectadas con el aquí y ahora, el famoso aquí y ahora, que no es más que olvidarse un ratito de todo lo que tenemos que hacer para concentrarnos en lo que estamos haciendo. En el caso mío, el yoga que practicamos nosotras, que es yoga científico, le quita toda la mística que tienen otras clases de yoga. Se enfoca en todo lo que está justamente comprobado científicamente. Ajá. Entonces, trabajamos desde ahí y conectadas con el aquí y ahora. Cuando uno está ocupado en mover cierto músculo y tan concentrado en eso, por supuesto que está en el aquí y ahora y se ha despejado de todo lo otro. Bueno. Entonces trato de transmitírselos de esa forma. Está bien, me parece bueno. Y de camino, digamos, allí te habrá abierto una cantidad de amistades, una cantidad de relaciones importantes, ¿no? Que lo habrás seguramente disfrutado. En este momento, ¿cómo cosechás todo eso de las amistades? Sí, ya te digo, hay mujeres que vienen desde que arranqué, con nada, con 2 o 3 colchonetas, con algunas cosas, con todo el miedo y la hojita al lado, porque era la primera vez que daba clases, y bueno, hay mujeres que vienen desde ahí. En el caso de Pilates, yo trabajo con Rosana Marcianesi desde que arranqué. Mira. Y ahí me quedé con absoluta libertad también. Yo siempre digo esto, con todas las personas que trabajé, tanto en la radio como en esto de la actividad física, me han dado la libertad siempre de hacerlo a mi manera, de ir formando el espacio como más me gustaba, así que... Te habrán visto segura también, más allá de tu timidez, lo hacías quizá con cierta solvencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí me ayuda mucho el sentido del humor. Trato de ponerle humor a todo. No quiere decir que esté de buen humor todo el día, pero me ayuda mucho el sentido del humor. Siempre desde ahí, qué sé yo, trato de dirigirme a los demás cuando veo que me voy a trabar o que hay algo que no me va a salir. No sé, meto algo para que se rían y disfrutemos. Y bueno, cuando rendí en el instructorado de yoga científico, mi profesora me decía... Mira, me dijo, hay algunas cosas que no son como dijiste, dice, pero las dijiste tan bien y tan convencida, dice, y tan convencida de lo que estabas diciendo, claro, que me lo creí, dice. Entonces, está bien lo que hiciste. Entonces, bueno, trato de hacer eso. Claro, una cuestión de actitud de convencimiento. Cuando no sé, digo, no sé, ahí desconozco. Pero cuando empiezo a irme, bueno. Mira. Conociéndote, sé que además tenés en la comunicación habitual también esa fuerza, ¿no? Es decir, mucho buen humor, y a la hora de decir algo fuerte también sos capaz a veces de decirlo, digamos, con soltura y con respeto, y eso también es parte de tu personalidad, ¿no? Sí, intento eso. Claro que sí. Intento eso. Vamos a hacer una pausita entonces, Malvina, y después seguimos con quizá la parte más interior, mirando un poco también al futuro. Así que después de la pausa seguimos con Malvina Cabrera aquí en Mi Lugar.
Mari Bucolini, Sociedad Anónima. Teléfono 461-101, 461-438. Armstrong. Implementos Agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461-452. Supermercado Gatti, siempre junto a usted. Roldán 1657, teléfono 460-213. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. Municipalidad de Armstrong. Más para todos. www.armstrong.gov.ar. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, Farmacéutica, Roldán 1677. Plastron SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Marmolería Armstrong, mármoles y granitos concentrados e importados. Paseo Presidente Perón, 1453, teléfono 461-425. MC Muebles, Fisher 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet, Servicios Metalúrgicos, Área Industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Continuamos con Malvina Cabrera aquí en Mi Lugar. Malvina, un poco en el tercer bloque miramos un poco hacia el futuro, hacia las cosas que te gustarían concretar. ¿Qué tenés en perspectiva? Bueno, con respecto a mi trabajo, me gustaría hacer algo relacionado a mi trabajo, relacionado a la radio. Lo único que tengo en cuanto a estudio es aquel taller que hice en el 98 y que me dejó trabajando. Claro. Entonces me gustaría animarme a ponerle algún estudio a esto. Mira. Recién ahora este año empecé a trabajar con la voz, con una fonoaudióloga que me está enseñando a usarla, a respirar. Así que bueno, me gustaría seguir en eso porque la verdad es que es muy interesante. Uno lo hace porque lo tiene naturalmente, pero cuando lo empieza a interiorizar y a saber más de qué se trata es interesante. Claro, lindo. Y yendo un poco a los apoyos que uno tiene en la vida para el trabajo, pienso que la familia es algo fundamental. Contanos un poco cómo influyó tu familia, cómo fue tu camino familiar. Sí, la familia es lo más importante. Para mí es lo más importante. Y apoya todo. Por ejemplo, yo puedo venir a trabajar porque mi mamá puede ocuparse de mi hijo. Claro. Y yo creo eso, que realmente es una bendición que quien se esté ocupando de mi hijo sea mi mamá, que sea de mi familia, que no haya tenido que acudir a nadie claro. Que no sea de la familia. Entonces, bueno, ella puede ocuparse y bueno, yo puedo trabajar libremente. Y siempre me han apoyado en todo lo que decidí hacer. Cuando quise irme a estudiar, cuando decidí trabajar todo el día, también me han apoyado. Son un pilar fundamental. Y bueno, por supuesto, mi hijo que me ha cambiado la vida es un antes y un después. La maternidad, digamos. La maternidad, sí, me ha marcado. ¿Cómo lo vivís eso? Yo siempre digo que creo que me preparé para ser madre desde que tengo uso de razón. Mirá. Desde ahí que quiero ser mamá. Entonces, bueno, cuando llegó Ciro, ya te digo, es un antes y un después. Para mí, él llega a darle sentido a todo, al pasado, al presente, al futuro. Y bueno, estuvimos viviendo en Marcos Juárez cuando nació Ciro con mi marido y bueno, después decidimos venirnos para acá a vivir con mi mamá, así que estamos los tres acá, nos casamos
con Cristian hace 1 año y medio ya, y nos quedamos viviendo acá con mi mamá. ¿Cómo viviste la falta de tu papá? ¿Cómo fue ese momento que me imagino muy duro, no? Ese fue si me preguntan cuál fue el momento más doloroso, fue ese. Sí. Creo que uno está, al menos le parece que a los padres no les va a pasar nunca nada. Entonces, bueno, fue todo fue un año de mucho aprendizaje ese, porque nace mi hijo y al año falleció mi papá. Entonces fue ser madre, que a uno empieza a tomar dimensión del amor que nos tienen los padres, y perderlo después a mi papá fue fuerte. Claro. Fue muy fuerte. Me costó mucho recuperarme. Y también aprendí que es cierto esa frase tan trillada de que el dolor no se va, uno aprende a convivir con eso y hace lo que puede con eso. Claro. Pero bueno, ya te digo, Ciro creo que llegó en un momento exacto a acompañarnos a todos. Incluso, bueno, esto de que mi mamá sea la encargada de cuidarlo, también le ayuda mucho a ella. Por supuesto. Indudablemente vos tenés un marco de fe interior, ¿no?, que te permite asumir todo esto. Contanos un poco cómo es tu participación con la fe, la religión, la iglesia. Bueno, yo empecé, creo que fue inculcado por mi familia, son desde mi abuela, que me acuerdo, mi mamá, todos muy católicos y practicantes. Yo tuve mi momento de rebeldía en la adolescencia y más o menos a los 19 años volví a ir a misa. Empecé a hacer una catequesis de adultos y después, bueno, me propusieron dar catequesis y me quedé también dando catequesis hace 11 años. Qué lindo. Que doy catequesis. Los chicos que yo tuve la primera vez tienen 20 años ahora. Así que, bueno, qué hermoso. Y me gusta estar con los chicos y, bueno, los tiempos que corren son difíciles. Ajá. Entonces también soy consciente de que quizás esa hora que ellos tienen por semana sea la única hora en que se les enseñen ciertos valores y que se les enseñe a apreciar a la familia. Los chicos que tengo ahora tienen 12 años, una edad bastante complicada. Entonces, bueno, generalmente enfrentados con los padres, entonces por una cuestión de que no los dejan hacer algo, entonces esa cosa de que siempre conmigo y... Entonces, bueno, soy consciente de eso. Quizás sea el único momento en que a los chicos se les hable de que la familia es lo más importante, que es lo que perdura en el tiempo y que lo que les enseñan es porque los quieren. Seguramente. ¿Y la fe te ha influido así en tus decisiones personales, en tu vida cotidiana? Sí, todo el tiempo, sí. Siempre. Todo lo que hago trato de que lo que alumbre sea la fe. Y bueno... Con respecto a la partida de mi papá también, me enojé como cualquier ser humano, por supuesto, me enojé, me alejé y después vuelvo a tomarlo desde ahí porque yo creo que vivir sin fe yo no me lo imagino. Claro. Yo no me lo imagino, no podría. Claro. Siempre hacemos una pregunta, Malvina, que es referida a los lugares del corazón. Es decir, si tuviéramos que imaginar lugares dentro nuestro, ¿qué lugar, qué afecto, qué sentimiento vos destacarías que realmente te importa a vos en tu corazón? Yo creo, sin lugar a dudas, el amor, en todo. En el trabajo, en la familia, en las cosas que uno se propone, por uno mismo también, para arrancar, para amar a los demás. Yo creo que tiene que haber amor por uno y bueno, por todo lo que uno hace. Por todo lo que uno hace, por el otro aún sin conocerlo, porque trabajar para el otro y ponerse al servicio del otro, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, por la familia, nosotros somos muchos, yo tengo 4 sobrinos también, y nos gusta eso de la mesa larga, de comer apretados y de los gritos, de los chicos corriendo, nos gusta eso y eso es lo que a mí me han inculcado de chica y es lo que yo quiero también para mi hijo. Qué lindo, muy hermoso. Malvina, te agradezco mucho este rato en que hemos conversado y de alguna manera nos contaste todo lo que es esa impronta que te deja no solamente tu trabajo, sino todo lo que vos vivís, ¿no? Desde dentro, desde la espiritualidad y desde todo lo que fuiste aprendiendo. Así que muchísimas gracias por este rato. No, yo les agradezco a ustedes que hayan pensado en mí y un placer. Gracias. Bueno, gracias a vos y con ustedes nos vamos a encontrar la semana que viene cuando nos acerquemos a otro lugar de la comunidad para hacer este programa que hemos llamado Mi Lugar. Hasta la semana que viene.